Hola, com estáis? Hola, com esteu? Anem a començar un nou programa aquí amb Laura Clemente, el podcast de Laura Clemente, contingut que es difondrà tant a la ràdio Ona de Sants Montjuïc com a Ràdio Hostafrancs, com també a Emun FM Ràdio i com no també al meu canal, el podcast de Laura Clemente, al que podreu també accedir-hi, contingut en aquest sentit distribuït per aquests 4 canals. Després es publica a iBooks, a SoundCloud, YouTube, Google Podcast, a Apple, o sigui, iTunes, i em dic que deixa algun. Aquest és Spreaker, on estem gravant en directe, i després també algun altre, però que ja no tindria tanta importància, o sigui, tots aquests que us he dit, d'acord? Anem a parlar aquest estiu, comencem a col·laborar amb Ràdio Hostafrancs, i llavors ens fa molta il·lusió començar a col·laborar amb aquesta ràdio, i ara estem també, lògicament, ja sabeu que a mi em coneixeu sobretot per el programa Ona Cultural, que faig a Ona de Sants, i col·laboro a Emun FM Ràdio de Lleida en continguts culturals també. I després tinc aquest podcast, aquest podcast és com s'està donant a conèixer molt, que és el meu podcast, no? El meu propi podcast. Anem a parlar, vamos a hablar con Begoña Ibarrola. Anem a parlar amb Begoña Ibarrola. Ella és psicòloga i és l'autora de un dels lliuraments de Plantar Animals. És l'autora de una de las entregas de Plantanimals. Creo que tengo que mirar si es de todos los Plantanimals. Esto lo hablaremos con Begoña ahora. Y este es Comprende a miedo, comprèn la por, publicado por Editorial Sentí, publicat per Editorial Sentí. Ara deixarem el català un moment perquè anem a parlar amb la Begoña. De seguida estem amb vosaltres un altre cop per cloure. Quan clouem el podcast parlarem un altre cop en català. Vamos a hablar ahora en castellano con Begoña, vamos a llamarla a Madrid además, y os dejo con la sintonía del podcast de Laura Clemente de este verano, This Summer, de Soundroll. Sí, dígame. Hola, ¿qué tal, Begoña? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy contenta. Laura, ¿verdad? Sí, Laura Clemente, muy contenta Muy de hablar contigo para comentar este libro precioso, Comprende a miedo, publicado por Editorial Sentir, y la autoría tanto de ti, Begoña Ibarrola, supongo que el texto, y Andrés Pavón, las ilustraciones, ¿no? Sí. Muy bien, preciosas ilustraciones también. Y quería preguntarte, antes de comenzar, porque he comentado antes de llamarte, que está dentro de la colección Plantanimals, de la Editorial Sentir. ¿Las otras Plantanimals también? ¿Has colaborado con los otros Plantanimals? O... No, es el primer cuento que escribo para la Editorial Sentir. Perfecto, muy bien. Ahora voy a presentar otro para Crecicuentos. Ahora precisamente lo acabo de entregar. Se está ilustrando ahora. ¡Ay, qué bien! Pero para esta colección no. Y el próximo será sobre los celos. ¡Oh, qué los interesante! Celos por la llegada de un hermanito, en concreto. ¡Qué interesante! Porque esto, la verdad, que siempre es un temazo, ¿no?, en las familias. Sí, o sea que... sí. Pues este será, ya te digo, creo que va a salir en octubre o noviembre en la colección Crecicuentos. Muy que bien. Es otra de las que tiene la Editorial Sentir. Exacto. Vamos a repasar un poquito
Pues tu recorrido, eres licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, experta en educación emocional, inteligencias múltiples, musicoterapia y neuroeducación, terapeuta infantil y juvenil durante 15 años y formadora también de profesorado y familias en diferentes organizaciones, además de autora de más de 250 cuentos que se han traducido algunos a 10 idiomas. Maravilloso. Sí, sí. Pues este cuento me parece absolutamente útil y necesario para los peques, las familias y para hasta los adultos que tienen a cargo peques, ¿no? Porque... Claro, también es verdad que la emoción del miedo se conoce bastante mal y hay muchas creencias falsas sobre esa emoción y la gente intenta ocultar esa emoción pensando que le desvaloriza, ¿no? Que es algo a ocultar y que fíjate, que yo sea mayor y que tenga miedos. Entonces me parecía que el título Comprende el miedo justamente respondía a lo que teníamos como objetivo, dar a conocer la importancia del miedo, que también tiene su función y que hay que aclarar un montón de cosas a los peques para que no confundan, ¿no? Exacto, como esto que le pasa a Anabel, la protagonista de la historia, pues que va encerrando los miedos, los va encapsulando, ¿no? en frasquitos. Y cómo no, los miedos hay que pues abrazarlos, hay que tenerlos en cuenta, claro. Destaparlos, como le dice el abuelo, ¿no? Claro. Y por eso utilicé esa metáfora, porque, a ver, para los psicólogos eso sería el equivalente a reprimir una emoción, ¿no? Meterlo en frasco e intentar taparlo, ocultarlo, que nadie lo vea. Ella sabe que están ahí, pero que no quiere que salgan de ahí, ¿no? Entonces, pues es bueno que el adulto intervenga y le diga, oye, no, vamos a aclarar que algunos miedos son buenos y tienen que seguir contigo a tu lado y otros no. Entonces, bueno, pues eso fue un poquito la historia del cuento. A mí me gusta mucho esa escena en que sale un perrito que se ve que tiene cara de bueno, ¿no? Y Anabel se asusta, ¿no? Y que el perrito al final acaba más asustado que Anabel, porque esto muchas veces pasa, ¿no? Sí, claro, porque si la niña sobre todo grita o tal, pues asusta al perro, al gato, a todo el mundo, claro. Sí, es muy divertida esa escena. Yo creo que el humor también tiene que estar presente en este tipo de cuentos. Claro que sí. Y lo bonito es esto, ¿no? Poner nombre a cada miedo que tenemos. Eso es fantástico. Es un juego, ¿no? Para hacer con los peques. Es poner miedo y luego, o sea, poner nombre a los miedos y luego qué nivel de intensidad. Si son muy pequeñitos, por ejemplo, ¿es un miedo grande o es un miedo pequeño? Anabel, como ya tiene 5 años, pues ya puede ver que hay algunos que son pequeños, otros medianos y otros grandes. Entonces, es bueno saber la intensidad, porque a mayor nivel de intensidad, más dificultad para gestionarlos. Con lo cual, pues a algunos simplemente el adulto lo que le tiene que ayudar es a bajar el nivel de intensidad, que no tenga pánico ante una araña, por ejemplo, y se ponga como loca a gritar. El que le da un poco de miedo, pues a lo mejor le dura el miedo toda su vida, pero si ha bajado el nivel de intensidad y ya no le entra un ataque cada vez que ve una araña, ya hemos ganado algo, porque eso es lo que al final hace la gestión emocional, o cambiar la emoción o bajar el nivel de intensidad. Por eso, jugando con los tamaños de los miedos, a los peques les encanta, porque se dan cuenta, ¿no? Cuando un miedo es enorme y les invade y les cuesta mucho manejarlo a ellos solos y entonces necesitan la ayuda del adulto, y cuando es un miedo pequeñito que ellos mismos o ellas pueden enfrentarse sin más. Y lo bonito también es que los miedos nos ayudan a gestionar otras cosas, como pues, por ejemplo ser prudentes y no lanzarnos a una empresa demasiado arriesgada o cosas así, ¿no? Que nos pueden ir muy bien, ¿no? Estos miedos. Claro, porque justamente una de las funciones del miedo, bueno, yo diría que la principal es garantizar la supervivencia. O sea, si un niño no tuviera miedo o una niña, correría peligros y moriría. Sí. Se expondría a peligros innecesarios. Entonces, esos miedos están ahí también para protegernos. Entonces, por eso el abuelo le dice que cada emoción tiene su función y el miedo también tiene su función, que es la de protegernos, hacernos prudentes, valorar un peligro y reaccionar si vemos un peligro real, ¿no? Reaccionar rápidamente, con mucha rapidez, sin ponernos a pensar qué hacer, sino que el cuerpo está preparado para una reacción inmediata ante el miedo. Entonces, todo esto yo creo que son mensajes que se le van inculcando al peque y que le va quedando, ¿no? Y además así no los oculta, que es lo peor que puede pasar, que un niño o una niña pues no sepa poner nombre a lo que siente o lo oculte pensando que es algo negativo, claro.
Y lo más bonito también, una cosa que me ha gustado muchísimo, es que se es valiente, pues con los miedos, o sea, que no dejamos de ser valientes, tener miedos de valientes, eso me ha gustado muchísimo. Bueno, es que es una creencia social muy extendida pero equivocada. Exacto. Porque se cree que ser valiente es no tener miedo y estamos totalmente equivocados. O sea, todos los seres humanos somos valientes, tenemos la valentía en nuestro interior y todos los seres humanos tenemos miedo a distintas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona valiente es capaz de enfrentarse a algunos de sus miedos, a lo mejor a todos, ¿no? Pero saca esa valentía cuando es capaz de enfrentarse a los miedos, no porque los oculte. Entonces, claro, si a los críos se les dice ser valiente, ¿cómo tienes miedo? Entonces eres un cobarde. Y confunden que cobarde es tener miedo. No, a ver, que no. Que ser valiente significa enfrentarme a mi miedo. Entonces yo no soy un cobarde. Seré un cobarde si yo no quiero reconocer mis miedos y no me quiero enfrentar a ellos. Y algunas veces incluso los pequeños no están preparados todavía para enfrentarse, con lo cual ningún adulto les debe juzgar negativamente, ¿no? No. Y eso yo creo que hay que tener mucho cuidado con los mensajes que damos a los hijos y a las hijas, porque en definitiva les podemos dañar, sin darnos cuenta, con la mejor intención, pero oye, tú, con lo mayor que eres, ¿cómo es que tienes miedo todavía? Y claro, el otro se cree, o la otra que bueno, que es horroroso tener miedos y entonces los tapa, los guarda. Claro. Yo, por ejemplo, pues de pequeña, las arañas no es que me emocionaran, precisamente, ¿no? Y vas aprendiendo con el acompañamiento de los adultos, bien acompañada, de que mi madre decía, bueno, tú tranquila que ya la mato por ti, la araña, ¿no? Y así ya te quedas tranquila. Pero la cuestión es que ahora acompaño a niños y niñas cuando me dicen o adolescentes, porque el otro día también era una alumna mía que era adolescente, ¿no? Y le dije, tú tranquila, que yo pasé esto también como tú, y te puedo acompañar para que tengas menos miedo a las arañas. Es que me dijo, es que tengo una fobia. Digo, eso es mucha gente, no eres solo tú, mucha gente tiene fobia a las arañas. Pues es acompañar a esa persona para que todavía además está en crecimiento y que todavía es fácil, porque cuando ya eres adulto ya es mucho más complicado. Sí, siempre se puede aprender a gestionar la emoción, pero los miedos así persistentes y exagerados a cosas que si tú las racionalizas no te tienen por qué dar miedo, porque a ver, una araña o una cucaracha, ¿qué te va a hacer? O sea, a no ser que estés en la selva y lógicamente tengas prevención, porque hay arañas que te puede ir la vida con una picadura de ellas, entonces es lógico el miedo. Sí. Pero en otros entornos también lo que vemos es que nos afectan mucho las películas, pues los dibujos animados que vemos, los comentarios que hacen nuestras familias alrededor. Entonces todo eso también nos va dejando, porque a no ser que una persona, por ejemplo, haya tenido una experiencia muy negativa con una picadura de araña muy peligrosa, que haya estado en peligro, entonces es normal que tenga miedo a las arañas. Pero las fobias es como que es una emoción, una respuesta exagerada y que persiste en el tiempo. Entonces es muy sano para los jóvenes, para los adolescentes, que sepan que ellos también lo pueden controlar y que pueden vencer a esos miedos. Claro. Y sobre todo cuando no tienen ningún sentido en su vida, ¿no? Que no les va a ir la vida en ellos, o sea, que no tienen que estar trabajando en un entorno de selva donde hay arañas peligrosas. Uh-huh. Y todo eso poco a poco les va quitando angustia, pero lo primero es reconocer los miedos que se tienen para luego poderlos gestionar y encontrar adultos comprensivos que no juzgan, que son empáticos y que te acompañan, que no te ridiculizan, ¿no? Eso es muy importante. Porque les va a ayudar a ser más prudentes y eso está muy bien. O sea, por ejemplo, el miedo a la oscuridad. Pues, por ejemplo, estará bien que no se quede abandonado del todo, o sea, superadísimo aquello, ya no tengo nada de miedo a la oscuridad. No, pero por una calle oscura mejor que no vayas. Pues eso, claro, ¿no? Por ejemplo. Claro. Sí, es que eso es justamente lo que yo he planteado en el libro, ¿no? De Comprende a Miedo, que el miedo nos sirve para protegernos. Entonces, cuando hay algo en tu intuición que te dice, no vayas por esa calle, no vayas. O sea, si no es un sitio público y tienes miedo y algo se ha alertado en tu interior, no vayas, no corras un peligro tonto, porque, a ver, si no tienes más remedio que pasar por ahí, vale, pero espera que pase alguien para ir acompañada o algo, pero si no, pues vete por otro lado. O sea, también la intuición funciona muy bien, porque nos alerta de potenciales peligros, ¿no? Claro. ¿Para qué exponernos a peligros? Vamos a intentar vivir lo menos posible, ¿no? Situaciones peligrosas ya vendrán, por supuesto que vendrán solas, pero la prudencia yo creo que forma parte de la personalidad de un adulto maduro. Claro. Entonces, que sí. Hay que cultivarla desde pequeños y no asociarla, por supuesto, a la cobardía, asociarla
a que mira, es que el miedo tiene ese papel, le ha tocado esa función. Fíjate, gracias a él sobrevivimos, ¿no? Y es como una alerta, una luz roja que se enciende dentro que te dice, uy, cuidado, cuidado. O cuando vemos a lo mejor una persona rara que se acerca y tal, y cruzas de calle, pues es como una alerta que te ha... nunca podrás comprobar si esa desconfianza era real o no, pero por si acaso haces un movimiento de evitación. Uh-huh. Bueno, pues es que todo eso está muy bien. Es que venimos con el miedo a este mundo precisamente para que haga esa función de protegernos. Claro, y bueno, por ejemplo, pues decisiones, ¿no? También, que eso, lógicamente, los peques, pues no nacen enseñados, tienen que ir aprendiendo durante la vida, y también, claro, pues es acompañarles siempre a tomar las decisiones. Es normal que primero tengan más miedo, después ya tengan menos, claro. Y cuando van haciendo cosas solos, pues es normal que la primera vez tengan miedo a hacerlo mal, claro, o que no les salga, o todo eso, si el adulto lo ve con normalidad y lo ve que forma parte de su proceso de desarrollo normal, pues le deja incluso que en algún momento se enfrente solo a sus miedos. Por ejemplo, yo qué sé, si como el caso de Anabel, ¿no?, que tiene miedo al perro. Como Anabel es una niña de carne y hueso, que yo la conozco, pues su madre y su padre, que saben que tiene miedo al vecino, pues un día le dijeron, mira, cuando vayamos a pasar delante de la puerta, tú me das la mano fuerte, pero vamos a pasar despacito, sin correr, para que tú te des cuenta que la naturaleza del perro es ladrar, porque está ahí justamente para avisar de que hay alguien que a lo mejor intenta entrar, pero en cuanto nos alejemos y vea que no entramos, ya verás cómo deja de ladrar. Y en un momento dado, esos papis le sueltan de la mano y le dicen, ahora cruza tú solita, porque ya sabes que el perro va a ladrar cuando ve que se acerca a alguien, pero sabes que deja de ladrar cuando nos alejamos. Y llega un momento donde esa niña, en concreto Anabel, pierde el miedo porque entiende ya el comportamiento del perro como algo normal. Claro. Y todo esto es porque hay un acompañamiento empático por parte de los adultos. Si le llegan a ridiculizar o le llegan a exponerse a ese miedo, pues ahora te quedas un rato delante de la puerta, es que es contraproducente. Y así no se superan los miedos, al contrario, a veces se acrecientan. Claro. Claro, o como el gato que se queda subido a un árbol que se puede tirar 3 días el pobre sin comer, ¿no? Porque se ha asustado de un perro. Entonces es eso, ¿no? Ese miedo ha podido con él. Y a lo mejor el perro solo quería jugar, ¿no? Entonces, claro. Pero sí hay que enseñárselo, porque no lo tienen por qué descubrir. Claro, exacto. Sí. Para eso estamos los adultos también. Sí, y por ejemplo subirse a una bici, ¿no? Que siempre, pues, el primer día que te subes a una bici, pues siempre está bien. Primero, bueno, están aquí las ruedecitas, ¿no? Pero si ya le toca ya quitar las ruedecitas e ir solo, pues es siempre los adultos que estén ahí, ¿no? Acompañando. Es normal, y es que tiene que ser así. Y si se cae no pasa nada, se le consuela un poco y venga, inténtalo otra vez. Claro. Hasta que vea que lo puede superar, porque también es cierto que superar los miedos genera muchísima autoestima. O sea, cuando un niño, un joven, un adulto cualquiera, cuando una persona en general, tenga la edad que tenga, es capaz de superar un miedo, se siente muy bien con él o con ella, porque es como un reto, ¿no?, al que se enfrenta y sale victorioso. Entonces tampoco es cuestión de sobreproteger a los hijos y a las hijas, estar ahí siempre pendientes de que no les ocurra nada, porque entonces no tienen la experiencia de enfrentarse a algo y salir victoriosos. Y ese orgullo que sienten cuando han podido superar un miedo, es que eso lo necesitan para crecer. Eso es fantástico. Una buena gestión del miedo. Entonces, con mucha sobreprotección les evitamos esas experiencias de éxito, esas experiencias de orgullo, ¿no?, de haber conseguido, pues eso, un reto o cualquier aprendizaje difícil, que al principio da un poquito de miedo, que es normal. Claro, y eso es fantástico para ellos, y después van avanzando, y cuando se hacen ya adultos, pues pueden ir también tomando decisiones más importantes o pues riesgos asumibles, etcétera, ¿no? Sí, porque además, bueno, tenemos una idea equivocada, porque pensamos que los niños, a lo mejor, o las niñas, cuando son pequeñitos y no les hacemos caso a sus miedos, o les decimos, venga, no le hagas caso y tal, y como que los despreciamos un poquito, pensamos que luego se van a convertir en adultos muy valientes, ¿no? Y es mentira. Es que incluso yo conozco adolescentes que se vuelven temerarios porque niegan sus miedos, y entonces tienen que demostrar a los demás que son más valientes que nadie, y se ponen en situaciones de riesgo y de peligro reales. Y tú dices, bueno, es que realmente, fíjate, o sea, quiere hacerse el gallito delante de sus compañeros y se está exponiendo. O sea, yo conozco adolescentes que les pasa esto. No es que no tengan miedo, es que quieren demostrar a los demás que no lo tienen, porque piensan que tenerlo es algo que les minusvalora, ¿no?, ante los demás, que les hace
valer menos, simplemente ser menos capaces. Y esto es una equivocación tremenda que hay que evitar, porque es que además se exponen a peligros reales de su propia vida. Ahora, por Tenemos ejemplo, muchísimos adolescentes con comportamientos de riesgo. Fíjate, salen continuamente esa escena de tirarse por el balcón a la piscina. O sea, yo alucino, pero digo, yo lo entiendo, porque tiene que demostrar delante de sus amigos que es más valiente que nadie. Pero bueno, puede acabar en un ataúd, claro. O paralítico. O lo típico que juegan a pelota demasiado cerca de una vía de tráfico, o yo qué sé, o que se tiran al mar y se van demasiado lejos, y esas cosas, ¿no? Que los hacen para hacerse los gallitos, ¿no? Y hay que ir con cuidado con eso, claro que Pero eso generalmente, yo en mi época de terapeuta lo veía. Aparece en aquellos niños y niñas a los cuales sus padres les han negado la expresión del miedo. O sea, les han dicho que tienen que ser valientes, que no tienen que tener miedo. Continuamente les han estado ridiculizando, hay que cobarde eres, hay que ver. Entonces, claro, es una conducta reactiva, ¿no? ¿Cómo que yo soy cobarde? Ahora voy a demostrar a todos que me atrevo a hacer cosas imposibles. Y normalmente suele ser así, ¿eh? Cuando hay esas conductas tan, vamos a decir, autolesivas, es que ha habido una educación equivocada, una educación emocional que no ha tenido en cuenta y no ha respetado sus emociones. Eso es muy importante porque es una esencia primordial en el ser humano y hay que cuidarla desde que nacemos, para poder ir creciendo adecuadamente. Y los miedos, es normal que los peques los tengan totalmente normal, como los adultos. Ahora, también hay que decirles que los miedos cambian. O sea, claro. Hay que hacerles ver, pues entender que si un niño ha visto una serie de dibujos animados donde yo muestro que se esconde en el armario, pues es normal que durante unos días abra el armario a ver si hay algún monstruo. Pero llega un momento que lo supera y lo cambiará por otro, y a lo mejor pues oye pasos, que es el abuelo que va al baño por la noche y cree que es un fantasma que se acerca a su cuarto. Es decir, los niños en su mundo de fantasía confunden muchas veces realidad con irreal. Claro. Exacto, y en ese mundo irreal, para ellos es real, y el adulto tiene que valorarlo como que es su mundo, aunque sea fantástico, y entenderlo, ¿no? Y comprenderlo, aunque les diga, pues mira, te voy a ayudar con un talismán, o voy a hacer esto, te voy a ayudar con la varita mágica, como hace el abuelo de Anabel, con algún ritual que les ayude a los niños a empoderarse ellos mismos y a saber que con alguna herramienta muy sencilla pues pueden ayudarse a ser más fuertes y a recordar que la valentía está dentro de ellos, ¿no? Sí. Y por eso el abuelo le dice a Anabel, oye, que tener miedo es de valientes, que no creas que los valientes son los que no tienen miedo, no, que va. Entonces, todo esto son pequeños mensajes muy muy sencillos en el cuento, porque además hay muy poco texto, como habrás visto, pero que les queda ahí como muy clarito, tanto a los adultos que lean el cuento, como a los peques que los lean por su cuenta, porque habrá algunos que lo lean ya con 6 años, a lo mejor o 7, pues ya lo lean ellos mismos, pero que es importante, yo creo, también dar como una llamada de atención a los adultos para que esta emoción tan maltratada pues ocupe su lugar y sea valorada también. Nos ha hecho mucha gracia también que salgan una araña y un gato en prácticamente todas partes también. El gato a mí me recuerda mucho pues que también son bastante miedicas muchas veces. Y... Bueno, es que el gato es el gato de Anabel, que digo que es una niña que está de carne y hueso. Sí, claro, y el gato real, ¿no? El gato real y se llama Tafari, o sea, es real. Claro. Y la araña es el objeto transicional que en esta colección, bueno, en casi todas las colecciones de la editorial Sentir hay un objeto transaccional que tienen que ir descubriendo los lectores, que pasa de página en página, pero a veces está oculta. Entonces es un juego también muy divertido. A ver dónde encuentran la araña en cada viñeta. Es una araña muy mona. Sí, pero como hay personas que les da miedo a las arañas, pues también es como un doble guiño. Claro. ¿No? Pero está desde la portada, desde la contraportada ya está la araña presente y va apareciendo. Entonces, es eso, se les dice además, oye, encuéntrame en el interior del libro, a ver dónde estoy. Y también es una manera de hacer un juego, ¿no? Mientras van leyendo el cuento o alguien se lo va contando, que vayan descubriendo dónde está escondida la araña, o a lo mejor está más visible, en algunas escenas está muy visible, pero en otras está escondida. Entonces, bueno, es una característica de todos los libros de las colecciones de Sentir el que haya un objeto transicional que vaya presentándose en todas las viñetas. Fantástico. Y el gato, que parece como que siempre acompaña, pues como no, si es su gatito, acompaña a la niña. Y claro, normalmente los animales domésticos se mimetizan mucho con que es cómo se siente su amo o su ama, sobre todo cuando son peques, ¿no? Y está muy... Claro, por eso hay una escena divertidísima del encuentro con el perro donde el gato y la niña están asustados a la vez. No sé quién está más asustado. Y el perro también se asusta, claro. Entonces se asustan los tres. Y está muy bien, porque
el ilustrador ha sabido meter ahí una expresividad muy, muy, muy fuerte en las escenas más claves, más importantes. Y yo creo que eso también ayuda mucho a que la comprensión del cuento sea más fácil, ¿no? Sí. Porque las ilustraciones casi hablan por sí mismas. Yo siempre, además, como educadora, siempre recomiendo mucho que tengan algún animal doméstico los peques, porque siempre va muy bien para, lógicamente, la compañía que les hacen, pero también para aprender muchas cosas, ¿no?, del animal. Sí, para que se hagan responsables, por ejemplo, ¿no? Y que sepan que ese gatito, ese perro, el hámster o el animal que tengan de compañía necesita unos cuidados, una atención, aparte del cariño que le puedan dar. Sí. Y todo eso les obliga, de alguna manera, a sentirse responsables de su cuidado y de su atención, ¿no? Y a llevar unas rutinas y unos hábitos con ese animalito, que eso también les viene bien en su proceso de autonomía personal. Muy Así bien. que sí que es muy recomendable, por supuesto. Yo estoy a favor de que los niños tengan mascotas. Luego otra cosa es que, dependiendo de dónde vivan, pues pueden tener más facilidad de tener un animal u otro, ¿no? Sí. Porque también a lo mejor, yo qué sé, si tener un perro grande que en una casa muy pequeña y está encerrado todo el día, pues a mí eso me parece que es un poco cruel. Sí. Así que hay que enseñarles que los animales también tienen necesidades y entonces pues elegir también la mascota con una serie de criterios, ¿no? Que tengan en cuenta su bienestar, aparte de la función que va a hacer con el niño o esa niña, ¿no? Exacto, sí que es pues como un compañero de vida, ¿no? También. Claro, claro. Muy bien, y luego pues. Que aprenden también lo que es la muerte, porque sí. Muchos niños, el primer contacto con la muerte es la muerte de una mascota. Sí. Con lo cual también es entienden ese proceso, ¿no? De que cualquier ser vivo puede morir cuidando a una mascota y viendo que en un momento dado se pone enfermo o que muere directamente. Es un tema también muy difícil, pero que muchos niños se enfrentan a la muerte primera, no del abuelo o de la abuela, sino de una mascota. La mascota, sí, es verdad. Y claro, están muy vinculados a la mascota y después se tiene que gestionar, ¿no? Todo ese duelo también. Claro, sí. Qué bonito todo lo que hemos hablado, Begoña. Ha sido una conversación preciosa. Y pues nada, Laura, me encanta. A mí me encanta hablar de estos temas porque como los vivo en primera persona y sé la utilidad que tienen, pues mira. Sí. Te seguiremos de cerca para también la próxima, la que estás preparando ahora, ¿no? Que es para la colección, ¿has comentado? ¿Qué colección es? Crecicuentos. Será en la colección Crecicuentos y sobre los celos por la llegada de un hermanito. Porque los celos son más amplios, se pueden sentir celos también por otras situaciones, pero en este caso, como la protagonista es Dani, y hay otros títulos como que Dani, pues eso, llevar siempre la razón, o Dani no quiere dormir, pues en este caso es Dani está celosa porque ha llegado un hermanito que ella cree que le va a quitar su lugar, ¿no? En el corazón de sus papis, se dará cuenta de que no. Yo creo que saldrá en octubre, me parece. Todavía no está muy fijada la fecha, pero creo que a finales de octubre. Muy bien, perfecto. Pues estaremos atentas para poder también hacer difusión y hablar contigo otra vez. De acuerdo, Laura. Ha sido un gran placer hablar contigo, Begoña. Para mí también. Un abrazo. Un abrazo bien grande. Chao. Adiós. Ha sido un placer hablar con esta gran psicòloga, Begoña Ibarrola, autora de Comprende a Miedo. Ha estat un plaer parlar amb la psicòloga Begoña Ibarrola per parlar sobre Comprèn la por, publicat a Editorial Sentí, en castellano i en català i en castellà, i que recomanem moltíssim. O sigui que ja sabeu, comprad este libro para las familias, lo recomendamos muchísimo para escuelas, para las escuelas, centros educativos, para centros educativos. Es fantástico, la verdad, nos ha encantado y pensamos que es súper útil. Aparte, incluye juegos y una guía para adultos. Y tenéis un montón de cosas, de actividades, preguntas que se van haciendo en cada 2 páginas, más o menos, que son muy interesantes las preguntas que va haciendo Begoña Ibarrola, con las ilustraciones de Andrés Pavón, las ilustraciones preciosas. Y esta niña, que existe de verdad, Anabel, la protagonista. Pues nada, doncs res, que tingueu molt bon inici de setmana, que tengáis muy buena semana y seguimos aquí en el podcast de Laura Clemente. Seguim aquí al podcast de Laura Clemente. Adeu!